días, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Soy Francis Hueso, su presentadora. Estoy muy emocionada con el episodio de hoy. Hoy estamos comenzando una nueva serie titulada Las promesas de Dios en Isaías. A finales del año pasado Dios me inspiró a estudiar el libro de Isaías. Creo que pasaré la mayor parte del año, si no todo el año, leyendo y aprendiendo todo lo que pueda sobre este maravilloso libro. Así que pensé en compartir con ustedes algunas de las promesas que contiene. Algún día tendré que compartir los nuevos conocimientos que estoy adquiriendo en mi estudio, pero por ahora hablaremos de algunas de las increíbles promesas que el libro de Isaías contiene para el pueblo de Dios. Antes de comenzar a hablar sobre las promesas de hoy, quiero compartir algunos de los detalles sobre el libro y por qué decidí centrarme en las promesas de Dios para su pueblo en esta serie. Como la mayoría de ustedes sabe, el autor del libro es Isaías, el profeta. Fue un hombre increíble, inteligente y con una gran educación. Isaías poseía un vocabulario y una precisión profética increíblemente ricos. El libro de Isaías ha sido comparado con una versión en miniatura de la Biblia, ya que así como la Biblia tiene 66 libros, el libro de Isaías tiene 66 capítulos. También es notable que los primeros 39 capítulos de Isaías tienen un estilo muy específico, más pesado y severo que los últimos 27 capítulos. Algo que quizás no sepan sobre este libro es que es el libro con más referencias hacia la persona que la Iglesia cristiana conoce como el Anticristo en la Biblia, y que contiene más profecías sobre el fin de los tiempos incluso que el libro de Apocalipsis. Estoy disfrutando mucho de mi estudio y con todo lo que sucede a nuestro alrededor, sentí la necesidad de compartir algunas de las promesas de Dios en este libro para animar al cuerpo de Cristo. Mis amigos, a medida que se acerca la segunda venida de Cristo, la situación en la tierra irá de mal en peor. Algunos de ustedes pensarán que la Iglesia cristiana lleva siglos hablando de la segunda venida de Cristo, y es cierto, pero también es cierto que su venida se acerca cada día más. Ya sea que regrese esta noche o dentro de un siglo, sabemos que ocurrirán dos cosas. Primero, el pecado aumentará en la tierra y las consecuencias de éste nos afectarán a todos. Y segundo, las promesas de Dios para su pueblo siempre son verdaderas y están disponibles para quien las crean. Por lo tanto, si eres cristiano o seguidor de Cristo, quiero recordarte que no importa lo que suceda a tu alrededor. Si crees en la Biblia, puedes y debes reclamar las promesas de Dios para tu vida. A través de esta serie quiero animarte y recordarte 6 de las muchas promesas de Dios que vemos en Isaías. Haré todo lo posible por explicarlas y mostrarte cómo reclamarlas, pero mis amigos, depende de ustedes creerlas, aferrarse a ellas y recibirlas por la fe. Profundicemos entonces en la promesa de hoy del libro de Isaías, comenzando con la promesa de doble salvación que encontramos en Isaías capítulo 12, versículo 2, que dice: He aquí, Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque el Señor Jehová es mi fuerza y mi cántico, Él también ha sido mi salvación. Este versículo comienza con una declaración, dice: He aquí, que Dios es mi salvación. Isaías se dirigía a Israel, su nación, pero cuando usamos este versículo como una promesa de Dios para nosotros, creo que deberíamos usar la palabra he aquí, o como en otras versiones dice vean, como un testimonio de nuestra confianza en Él. Si nos enfrentamos a algo o a alguien que nos atemoriza, podemos decirle a nuestra alma que no tema, sino que vea que Dios está ahí en esa situación como nuestra salvación. Una vez que consideramos que Dios, el creador del universo, es nuestra salvación, todo lo demás parece insignificante. Si nos encontramos en una situación en la que necesitamos animar a quienes temen por nosotros, podemos usar las palabras he aquí como una garantía de que Dios es nuestra salvación. A veces los padres deben apoyar con fe a sus hijos
y cuando estos enfrentan problemas, hay veces que los padres sufren más. No soy madre, pero he escuchado muchas veces cómo los padres preferirían afrontar los desafíos que enfrentan sus hijos antes de verlos pasar por ellos. A veces, cuando nuestros seres queridos nos ven luchar, sufren por nosotros, pero podemos usar este versículo de Isaías para animarlos, recordándoles que no estamos solos. No importa lo que enfrentemos, Dios es nuestra salvación. También podemos usar la frase "he aquí" contra las circunstancias que nos desafían. Podemos confrontar a nuestros enemigos pidiéndoles que vean que no estamos solos. Podemos pedirle a quien sea que nos enfrente que vea quién está con nosotros. Amigos míos, si vemos la magnitud de las circunstancias que enfrentamos y las comparamos con nosotros mismos, nos desanimaremos. Pero si en cambio comparamos esas circunstancias con Dios, pase lo que pase, Dios siempre es más grande. Eso fue lo que hizo David cuando se enfrentó a Goliat. La Biblia nos dice en 1 Samuel 17, a partir del versículo 44, «Ven aquí», dijo, «y daré tu carne a los pájaros y a las fieras del campo». Entonces David le dijo al filisteo, «Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y te heriré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo daré los cadáveres del ejército filisteo a las aves y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel». Verán, David no se comparó con Goliat, sabía que eso era inútil. Le dijo a su enemigo que el Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, era quien venía en contra de él. Y sabemos cómo terminó la historia. Algo que acabo de escuchar sobre la historia de David y Goliat me bendice profundamente. Algunos podrían pensar que David pensó que necesitaría más de una piedra para derrotar a Goliat y por eso recogió 5 piedras. Algunas personas piensan que esto era falta de fe. Sin embargo, en 2 de Samuel 21, del 18 al 22, vemos que Goliat tenía 4 hermanos. David recogió 5 piedras no por falta de fe, las trajo por si acaso tenía que enfrentarse también a los hermanos de Goliat. Amigos míos, si enfrentan desafíos o dificultades ahora mismo, no se centren en su magnitud ni en su nivel de dificultad. Fijen sus ojos en Dios. Contemplen al Dios que es su salvación y ustedes, como Isaías, dirán: «Confiaré en Dios y no temeré». Isaías aquí hace referencia a una declaración de Moisés en Éxodo 15, «Porque el Señor Jehová es mi fuerza y mi cántico». Aquí Isaías le recordó al pueblo de Israel y nos recuerda a nosotros que el Dios que dividió las aguas y secó la tierra para que los hijos de Israel caminaran por ella cuando los ejércitos de Egipto los perseguían es nuestra fuerza. Así como Israel cantó cánticos de victoria tras cruzar el mar, nosotros también tendremos motivos para cantar después de cada prueba. Dios es tan bueno que a veces usa una canción para ayudarnos no solo después de enfrentar desafíos, sino que también antes. Todavía me asombra cómo el Espíritu Santo se toma el tiempo para consolarnos incluso en lo que algunos consideran algo insignificante, pero si nos importa a nosotros, le importa a Dios. Tuve una perrita como compañera durante casi 15 años. Se llamaba Gigi. Mi perrita fue un regalo de un niño de mi congregación, pero realmente fue un regalo de Dios. Esa perrita me amaba y estuvo conmigo durante algunos de los años más difíciles de mi vida y siempre fue una fuente de alegría para mí. Hacia el final de su vida se quedó ciega, pero esa perrita nunca perdió su gozo. Gigi falleció durante la pandemia de COVID-19 y debido a las restricciones nadie pudo estar conmigo cuando finalmente tuve que ponerla a dormir. El hermoso milagro de la muerte de Gigi fue que el día antes de que se enfermara, recordé por casualidad y comencé a cantar una vieja canción. Esa canción se quedó en mi corazón y en mi mente toda una tarde, así que la busqué y la escuché repetidamente al llegar a casa.
Gigi falleció al siguiente día, un fin de semana festivo, en la madrugada en una clínica veterinaria que en ese momento estaba completamente vacía. Fue muy triste ver a esa perrita que me había sido tan fiel tomar su último aliento. Pero lo hermoso fue que incluso en esa clínica vacía yo seguía escuchando la canción que Dios había puesto en mi corazón el día anterior. Puede que no me crean, pero por mucho que intento ahora recordarla, no puedo. No recuerdo qué canción usó Dios para consolarme esa triste noche. Creo que Dios no me permite recordarla porque no quiere que me sienta triste. Qué dulce, ¿verdad? Dios es tan bueno. Amigos míos, Jehová Dios es nuestra fortaleza. Si alguna vez se sienten desanimados, débiles, desalentados o quieren darse por vencido, dejen que Dios los fortalezca. Su fuerza no tiene límites. Él puede llevarlos al otro lado del fuego o de las aguas turbulentas que enfrenten. No los abandonará a medio del camino. Les recuerdo que quizás hoy estén llorando, pero quien puede transformar nuestro duelo en alegría les dará un motivo de cantar pronto, porque Él es nuestra canción. Permitan que el Espíritu Santo los consuele con cánticos, con salmos y con palabras de consuelo de quienes los aman. Pero sin embargo no se preocupen ni dejen que su corazón se angustie si están solos. El Espíritu de Dios sabe exactamente a dónde están, y si toman el tiempo para recordarle a su alma que Él los respalda, podrán escuchar dulces melodías. Ruego a Dios que sorprenda a algunos de ustedes esta semana con motivos para cantar, incluso en tiempos difíciles. Isaías 12:2 continúa con una promesa que para mí representa una doble salvación. Dice que Él también se ha convertido en nuestra salvación. A lo largo de su libro, el profeta Isaías tiende a hablar de manera que parece repetirse, pero usa este estilo literario para enfatizar las maravillas de Dios. En este versículo, él les recordaba a Israel que Dios era quien los había salvado del mal en el pasado y los salvaría del mal en el futuro, pero también les decía que el Hijo de Dios se convertiría en su salvación eterna. El libro de Isaías, como sabemos, contiene muchas profecías mesiánicas. Algunas se han cumplido ya con el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo, pero otras todavía no se cumplen. Nosotros seremos testigos de algunas de estas profecías de Isaías que se cumplirán en la segunda venida de Cristo y durante el milenio. Debido a la falta de tiempo y que la serie no se trata sobre el libro de Isaías ni sus profecías, hoy simplemente les recuerdo que Cristo es nuestra salvación, nuestro Salvador eterno. Pero podríamos pasar meses hablando solamente de las profecías de este libro. Sí, mis hermanos, Dios es nuestra salvación. ¿No es eso maravilloso? Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cristo tomó nuestro lugar y ahora nosotros tenemos paz con Dios. Gracias a esa paz podemos reclamar todas las promesas de Dios en la Biblia. Segunda de Corintios 1:20 nos dice que las promesas de Dios son sí y amén en Cristo. Cuando Isaías hizo esta promesa en el capítulo 12 a Israel, era una promesa que se iba a cumplir porque Cristo aún no había muerto. Pero de este lado del Calvario, ya que Cristo murió, podemos reclamar a Dios como nuestra doble salvación, como nuestra fuerza, nuestra canción o razón para cantar y como nuestro Salvador. No sé a qué te estarás enfrentando, pero a lo que sea que te estés enfrentando no es más grande que tu Dios. Por favor, no te enfoques en tus problemas. Pon tus ojos en Cristo. No dejes que tu corazón se angustie. Recuerda que no estás solo. Si has estado luchando durante mucho tiempo contra un enemigo que parece que no desaparecerá nunca, recuerda que Dios es tu fortaleza y mantente firme. Canta canciones de victoria, incluso si tienes que hacerlo por la fe. Recuérdale al diablo que en el Calvario Cristo obtuvo nuestra victoria. Él es tu Salvador, tu Redentor y el que siempre termina lo que empieza. Reclama Isaías 12:2 para tu vida y para la vida de los que quieres.
Al continuar explorando las promesas de Isaías, encontraremos esperanza y aliento en la palabra de Dios, sabiendo que sus promesas son eternas y confiables. Aferrémonos firmemente a estas verdades, abrazando el consuelo y la seguridad que brindan a nuestras vidas. Para obtener más información sobre nuestro ministerio o los ministerios con los que trabajamos, por favor visiten nuestro sitio web globalgraceministries.com.